Ahora sí. La A la voy a hacer más o menos rápido porque ya hemos visto un par de ejercicios de coeficientes determinados en alguna de las tutorías anteriores. Lo que no hemos visto es variación de parámetros y es un problema bastante extenso, así que la A la vamos a pasar un poquito rápido, la B no la vamos a hacer, básicamente porque el lado izquierdo de la ecuación es exactamente lo mismo que lo de arriba, entonces la solución homogénea va a ser igual, la solución particular es lo que cambia un poco, pero eh, ahí se lo dejo a ustedes y la C ya va a ser con más detención. Partimos entonces, la P1A. Tenemos la ecuación I2' más I' menos 2i igual a 2x al cubo más x. ¿Ya? Bueno, en este caso nos dicen resolver con coeficientes indeterminados, así que empecemos. Los coeficientes indeterminados, primero tenemos que ver la solución homogénea, que es cuando igualamos el lado derecho a cero. Después, a partir de eso, vamos a generar un espacio para calcular la solución particular y la solución final va a ser la solución homogénea más la solución particular. Así que partamos con la solución homogénea. Eso significa igualar el lado derecho a cero. Y en este caso tenemos que ver el, el polinomio de diferenciales o polinomio característico. Y lo vemos de la siguiente forma. Nos queda d cuadrado más d menos 2, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Ahora lo que nosotros queremos encontrar es las raíces de este polinomio característico, y con eso vamos a encontrar las soluciones de la ecuación homogénea. Para esto podemos factorizar esto por d menos 2, d más 1, así. No, al revés. D más 2, D menos 1. Y entonces nos dice que el primer valor de esta solución es menos 2, y el segundo valor va a ser 1. Ok, entonces ¿qué nos dice esto? Que la solución homogénea se va a ver de la siguiente forma. Como una constante, en este caso lo vamos a llamar A, por E a la lambda 1t más B por E a la lambda 2t. ¿Sí? En este caso, como los dos valores que nos dan son distintos, no tenemos ese caso de, tenemos que empezar a agregar potencias de x, pero si lo fuera, ahí ya entramos en otro caso. Entonces vamos a reemplazar A por E a la menos 2t más B por E a la t. Ok, tenemos nuestra solución homogénea, que se ve de esa forma, y ahora lo que tenemos que hacer es generar una solución particular que cubra el espacio generado por el lado derecho. ¿Sí? Si nos damos cuenta, el lado derecho tenemos un polinomio particular de grado 3, en donde la potencia de grado 2 y la potencia elevado a 0 no aparecen, pero lo que tenemos en el lado derecho es un polinomio de grado 3. Entonces lo que nosotros hacemos en este caso es proponer, hay alguien en la sala de espera, voy a liberar la sala de espera para que, si no, no me concentro. Entonces lo que tenemos que proponer es ahora un polinomio de grado 3, pero que sea genérico, ¿sí? Con todos los términos, con todas las potencias que aparezcan, y después vamos a ir imponiendo condiciones para cuáles van a ser los coeficientes y que van a terminar teniendo un valor explícito. Como ya usé A y B, voy a usar C por x al cubo más D por x al cuadrado más E por x más F. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros imponemos de que esta solución que nosotros acabamos de proponer, que va a ser nuestra solución particular, nosotros tenemos que imponer que cumpla la EDO que está acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que derivar la solución que nosotros propusimos dos veces, derivarla una vez, multiplicarla por menos 2, sumar todo eso y después imponer que nos quede igual al lado derecho.
y ahí vamos a sacar las condiciones necesarias para que C, D, E y F tengan una forma explícita, sean números y no sean unas constantes como en este caso. Luego A y B sí van a ser eh, variables que van a depender de la condición inicial, y como no tenemos ninguna condición inicial, A y B van a quedar como A y B nomás, no se van a poder reemplazar. Entonces, ok, calculamos IP' y tenemos que derivar. Nos queda 13x cuadrado más 2dx más e, y el f desaparece. Y la solución particular derivada dos veces nos queda 6cx más 2d, y eso nos queda. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar. Lo que teníamos era IP' más IP, o sea, IP2' más IP' menos 2IP. Esto tiene que ser igual a 2x al cubo más x. Ya, y ahora hay que escribir harto. Entonces nos queda cx al cubo más dx al cuadrado más e a la x más f. Ese es el primer término. Más ahora el IP', 3cx, no, mentira, esto partí mal, miré arriba y tenía que mirar abajo. El primer término es IP2', y IP2' es 6cx más 2d, ahora sí. El segundo término es IP', y reemplazamos 3cx al cuadrado más 2dx, esa es una d, más f. Espera, y el tercer término es menos 2IP, entonces menos 2, y ahora sí reemplazamos por IP, cx al cubo más dx al cuadrado más e a la x más f, y lo que nosotros queremos es que esto sea igual a el lado derecho, que es 2x al cubo más x. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es agrupar todo lo que nos queda, todo lo que acompaña al término x al cubo, todo lo que acompaña al término x al cuadrado, todo lo que acompaña al x y todo lo que queda libre. Entonces nos queda, para x al cubo, nos queda menos 2c x al cubo, más lo que acompaña a x al cuadrado es 3c menos 2d x al cuadrado. Lo que acompaña a la x es 6c más 2d menos 2e, y el término libre es 2d más f. Pero acá esto debería ser una e, ¿cierto? Sí, eso es una e. Entonces 2d más e más f. ¿Sí? Acá me había comido un palito, había puesto f y era e. Y nosotros queremos que eso sea igual a 2x al cubo más x. Entonces, de acá sacamos 4 ecuaciones, ¿sí? Igualando, imponiendo que la igualdad sea cierta. Tenemos que los coeficientes de x al cubo a la izquierda y a la derecha tienen que ser iguales, los coeficientes que acompañan a x al cuadrado a la izquierda y a la derecha tienen que ser iguales, y así para los otros dos términos. Entonces, de x al cubo, sabemos que menos 2c tiene que ser igual a 2. ¿Sí? Esos son los términos asociados a x al cubo. De x al cuadrado sabemos que 3c menos 2d tiene que ser igual a 0, porque en el lado derecho no aparece x al cuadrado. Para x elevado a 1, tenemos que 6c más 2d
menos 2e tiene que ser igual a 1. Y finalmente el término libre, que lo voy a escribir como x elevado a 0, es que 2d más e más f tiene que ser igual a 0, porque no tenemos término libre al lado derecho. Entonces, bueno, de acá de la primera sabemos que c tiene que ser igual a menos 1. Con eso podemos reemplazar en la segunda y tenemos que menos 3 menos 2d es igual a 0. Y eso nos dice que d es igual a 3 partido en menos 2, nos queda menos 3 medios. Ya tenemos despejados c y d, así que podemos despejar e de acá. Tenemos que menos 6 menos 3 menos 2e es igual a 1. Así que pasamos todo, nos queda que e es igual a, queda 10 partido en menos 2, nos queda menos 5. Voy a agregar una hoja. Y la última ecuación ya tenemos despejada d y e, así que reemplazamos, nos queda que menos 3 más e, que es menos 5, menos 3 menos 5 más f es igual a 0. Entonces f tiene que ser igual a 8. Una duda, ¿Sí? SF no debería ser menos 2F. Eh, menos 2f, sí, toda la razón. Sí, de acá sale f y acá sale un menos 2, así que debería haber un menos 2f. Y eso nos cambia solo la última ecuación, que es acá menos 2f. Entonces, la última parte la voy a hacer menos 2f, tiene que ser igual a 0. Nos queda que 8, f es 8 partido en menos 2. Nos queda que f es menos, o sea, 8 partido en menos 2, que es menos 4. Ahí sí. ¿Sí? Si es que ven algún otro error, me dicen. Ya. Entonces ahí tenemos los coeficientes que nosotros habíamos dejado como genéricos ahora de forma explícita, y ahora ya podemos escribir nuestra solución final, que es la solución homogénea más la solución particular, donde la solución homogénea era a por e a la menos 2t, a por e a la menos 2t, más b por a, junté el 2 y la t en un solo término. En realidad x, sí, debería ser. Okay. A ver, decidámonos con qué estamos trabajando. Estamos trabajando todo con x, así que estas t de acá deberían ser x. El segundo término era b por e a la x, más la solución particular que era cx al cubo más dx al cuadrado más e a la x más f, y ya tenemos c, d, e y f explícito, así que lo vamos a escribir también explícito. C es menos 1, nos queda menos x al cubo, más d al cuadrado, o sea, más dx al cuadrado, nos queda menos 3 medios x al cuadrado, menos 5x, reemplazando f, e y f es menos 4. Entonces ahí tenemos nuestra solución final asociada a este problema, que ya sacamos la parte homogénea, la parte en la solución particular y los contamos todos en un solo término. Como les dije, para la B, la solución se ve de la misma forma, ¿sí? Y tiene que ser igual a la parte homogénea más la solución particular. La solución homogénea es la misma porque el lado izquierdo de la ecuación es exactamente el mismo. Lo que cambia ahora es el lado derecho. Como ahora en el lado derecho nosotros tenemos un coseno en vez de un polinomio, lo que nosotros deberíamos proponer, como es coseno de 5x, lo que nosotros deberíamos proponer como solución particular es
en este caso ya teníamos ocupado A y B, entonces va a ser C por coseno de 5x más D por seno de 5x. ¿Sí? Cada vez que nos aparece algún coseno, tenemos que proponer un coseno y el seno, su contraparte como seno, lo mismo que si nos apareciera un seno de alfa x, por ejemplo, nosotros tenemos que proponer una constante por seno de alfa x más otra constante por coseno de alfa x. Así que, como en este caso nos aparece un solo término asociado a un solo coseno, nosotros tenemos que proponer constante por coseno más constante por seno, y con el mismo argumento en ambos casos. Y lo que sigue después es lo mismo. Tenemos que calcular IP', IP2', y después reemplazar en lo que hicimos acá, y poner las condiciones para que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. Con eso vamos a saber cuánto vale C, cuánto vale D, y vamos a tener nuestra solución final ya completa, considerando la solución homogénea y la solución particular para este segundo caso. Ahora vamos con la parte C, que es variación de parámetros. Tenemos la siguiente ecuación, que es y derivado 3 veces menos 3y2' más 2y' es igual a 12e a la x más 24x². Ya. Bueno, en este caso también vamos a tener una... para la variación de parámetros, ya, voy a partir del final explicando qué es lo que tenemos que conseguir, y después vamos a ir consiguiendo cada una de las cosas y vamos a completar lo que teníamos que conseguir. Cuando nosotros tenemos variación de parámetros, nosotros tenemos soluciones de la ecuación homogénea, que en este caso, si nosotros tenemos una EDO de grado 3, deberíamos tener 3 soluciones homogéneas. Deberíamos obtener I1, I2 e I3 soluciones homogéneas. Que ojalá, que tienen que ser linealmente independientes entre sí. Y luego lo que hacemos es, lo que nosotros queremos es que nuestra solución final se vea como F1 de X por, en el fondo, van a ser combinaciones de nuestras soluciones homogéneas, pero por cosas que ya no son constantes, sino que van a depender de X, que va a ser F1 por I1 más F2 de X por I2 más F3 de X por I3. Entonces, ¿cómo conseguimos este F1, F2 y F3? Lo vamos a ver de forma vectorial. Entonces lo vamos a ver como un vector F. Y este vector F nosotros lo conseguimos como la integral de una matriz fundamental del sistema que se llama phi por un vector que es Bx, que esto está asociado al lado derecho de nuestra ecuación. Entonces desglosamos cada uno de los términos. En este caso, b de x, que es un vector de tamaño 3, en donde voy un pequeño pasito antes. Nosotros vamos a ver esto de forma como matricial. Entonces vamos a hacer lo que se hace cuando nosotros pasamos una ecuación de grado superior, de grado n, a una ecuación vectorial de n ecuaciones de grado 1, ¿ya? Entonces lo que hacemos es agregar como una variable extra que nos permita dejar toda en una ecuación vectorial de tamaño 3, donde cada una de las ecuaciones es una EDO simple. Y nos queda que, por ejemplo, pucha, ya usé I1, I2 y 3, así que voy a poner Z1 va a ser igual a I, Z2 va a ser igual a I', y Z3 va a ser igual a I2'.
Y con eso nosotros sabemos que, bueno, Z1' va a ser igual a Z2, Z2' va a ser igual a Z3, y Z3' va a ser, en este caso, I3', que es este término de acá. Entonces, nosotros escribimos despejando Z3, o sea, todo lo que acompaña al término y derivado 3 veces hacia el lado derecho, y ahí nosotros vamos a tener nuestra, nuestra ecuación de forma matricial. Nos queda que Z3' va a ser, bueno, pasamos esto al lado derecho, nos queda positivo y sabemos que I2' es Z3, entonces nos queda 3Z3 menos 2 por I', pero I' es Z2, y más el lado derecho que era 12e a la x más 24x cuadrado. Entonces, si escribimos esto de forma matricial, nos queda como un vector z es igual a, un vector z derivado es igual a por z más un lado derecho que va a ser b. Entonces, por eso ahora nuestro b de x, en los dos primeros términos no aparece nada que no dependa de z, entonces los primeros dos coeficientes van a ser 0, y el tercer coeficiente va a ser esta parte de acá, que nos depende de z. Entonces el vector b de x va a ser 0, 0 y 12e a la x más 24x cuadrado. Ese es nuestro término b de x que aparece acá, y ahora nos falta completar esta matriz que es phi de x. Y esto es la fórmula phi a la menos 1 de x. Entonces, ¿qué es phi de x? Phi de x se compone a partir de las soluciones homogéneas que nosotros encontremos, y se compone de la siguiente forma. En la primera fila aparecen las tres soluciones homogéneas, y después completamos las filas hacia abajo derivando cada una de las soluciones. Entonces la segunda fila es I1', I2', e I3', y la segunda fila es derivar dos veces. En este caso I1, 2', I2, 2', e I3, 2'. Entonces acá nosotros vamos a tener una matriz de 3 por 3, luego lo vamos a tener que invertir, y vamos a multiplicarla por nuestro vector b, y vamos a tener que integrar, y así vamos a encontrar nuestro f. Sí, es un proceso bastante largo, y sobre todo la parte de integrar a veces se hace un poco engorroso, y en este caso va a ser engorroso, así que respirar profundo y prepararse para la matraca, como en todo este ramo. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es encontrar cuáles son las soluciones homogéneas I1, I2 e I3. Para eso, vemos el lado izquierdo de nuestra ecuación y luego igualamos a 0. Entonces nos queda I derivado 3 veces, menos 3i, 2', más 2i' es igual a 0. Hacemos lo mismo que hicimos en la parte A. Nos queda que nuestro polinomio que describe las diferenciales de esta ecuación nos queda d al cubo, menos 3 veces d al cuadrado, más 2 veces d, y esto tiene que ser igual a 0. Ok, factorizamos, nos queda d factor de d al cuadrado menos 3d más 2, tiene que ser igual a 0. Y podemos factorizar esto de d menos 2, d menos 1, d menos 2, d menos 1. Entonces, tenemos un lambda 1 que está asociado a este término de acá. Queremos que esto sea 0. Entonces lambda 1 es 0, lambda 2 es 2, y lambda 3 va a ser 1. Y con esto nosotros construimos nuestras tres soluciones homogéneas. En este caso, I1 va a ser e a la 0t, que va 1, I2 va a ser e a la 2t, y I3 va a ser e a la t. Y se cumple que estas tres soluciones son RI, así que estamos bien. Ok, tenemos nuestras tres soluciones, ahora lo que tenemos que hacer es construir phi de x. ¿Sí? Phi de x era
las soluciones, cada una de las soluciones, 1 e a la 2t, e a la t. O sea, sí, hay que demostrar que son LI, pero como tenemos exponenciales con distinta potencia, nosotros sabemos que las exponenciales con distinta potencia son linealmente independientes, igual que los términos polinomiales con distinta potencia. Si nosotros tenemos un x a la n y un x a la m con n distinto de m, sabemos que esas dos soluciones también son independientes entre sí. Pero sí, hay que decirlo, si es que no es obvio que son LI, hay que demostrarlo de alguna forma. Y la forma clásica es, bueno, la definición de linealmente independiente que nos dicen en álgebra lineal. En este caso tenemos constantes A minúscula por la primera solución, más B minúscula por la segunda solución, más C minúscula por la tercera solución, que es E a la T. Yo quiero que esto sea igual a 0, entonces, ¿qué valores me pueden cumplir para A minúscula, B minúscula y C minúscula, tal que esta ecuación sea 0 para todo t? Y como queremos que sea 0 para todo t, en particular A tiene que ser 0. Y bueno, reemplazando algunos valores de t, nos damos cuenta de que B también tiene que ser 0 y C tiene que ser 0. Y como A, B y C son necesariamente 0, entonces, eso nos dice que la única forma de combinarlos y que nos den 0 es que los términos por lo que estamos ponderando son 0, y eso nos dice que son linealmente independientes. Esa es la definición de que sean linealmente independientes. ¿Sí? Pero sí, es necesario hacerlo como explícito, sobre todo en el control. Sí, si es que no es claro. Entonces ya, tenemos nuestra primera fila de nuestra matriz phi, nuestra matriz fundamental, y lo que tenemos que ir haciendo ahora es derivar. Entonces, la primera derivada de cada una es, bueno, la derivada de 1 es 0, la derivada de e a la 2t es 2e a la 2t, y la derivada de e a la t es e a la t. Y ahora derivar la derivada nos queda 0, nos queda 4e a la 2t, y e a la t también. Entonces, ahora tenemos nuestra matriz phi. Perfecto, tenemos nuestra matriz phi. Ahora, recordar, lo que nosotros estamos buscando es este término de acá. Entonces lo que necesitamos no es phi, es phi a la menos 1. Ok, tenemos que invertir esta matriz. Hay varias formas de invertir. Bueno, invertir matriz de 2 por 2 es bastante fácil. Está esa formulita que... pero invertir matriz de 3 por 3 ya es un trabajo un poco más extenso. Y hay varias alternativas. Invertir como usando determinantes, hay que calcular la adjunta de la traspuesta, pero yo lo voy a hacer usando el método clásico de álgebra lineal, que es, nosotros tenemos phi, le vamos a pegar la identidad al lado, y lo que vamos a hacer es escalonar esta matriz y finalmente dejarla como mediante harto proceso, dejar una identidad al lado izquierdo, y los que nos quedan al lado derecho va a ser phi a la menos 1. ¿Ya? Así que vamos a hacer ese proceso y ahora es donde empieza la matraca. Entonces, ¿se puede usar el Bronsquiano también? Sí, se puede usar. Hay varias formas de proceder en esta parte para calcular cada uno de los términos. Yo lo voy a hacer de esta forma. Ustedes sean libres de hacerlo como les acomode en el control. Ya, entonces tenemos la matriz phi. Tenemos 1 e a la 2t, e a la t, 0, 2 e a la 2t, e a la t, 0, 4 e a la 2t, e a la t. Y le pegamos la identidad al lado derecho, 0, 1, 0, 0, 0. Y empezamos a escalonar. Ya tenemos la primera parte hecha porque esos dos coeficientes son 0, entonces ahora lo que queríamos hacer es que este coeficiente sea 0. Para eso tomamos la segunda fila, la multiplicamos por menos 2 y se la vamos a sumar a la tercera. Ok, nos queda que, bueno, la primera fila no cambia. E a la t. La segunda fila no cambia. Y la tercera fila le vamos a sumar menos 2 veces la segunda, así que este término de acá nos queda 0.
y este término de acá nos queda menos 2 más 1 menos e a la t. Y en el lado derecho tenemos que respetar las transformaciones que hicimos en el lado izquierdo, entonces ahora nos queda menos 2 veces la primera fila, o sea, la segunda fila, y se lo sumamos a la tercera. Ahora lo que queremos hacer es que este coeficiente y este coeficiente se transformen en cero. Para eso vamos a tomar la primera fila y se la vamos a sumar a la segunda, o sea, vamos a tomar la tercera fila y se la vamos a sumar a la primera y a la segunda. Vamos a hacer los dos pasos de nuevo. Entonces nos queda 1 e a la 2t, 0, 0, 2 e a la 2t, 0, y 0, 0 menos e a la t. Y en el lado derecho que nos queda, tomamos la tercera fila y se la sumamos a la primera y a la segunda, entonces nos queda 1, menos 2, 1, 0, menos 1, 1, y 0, menos 2, 1. La tercera fila se mantiene igual. Y el, bueno, penúltimo paso es hacer este coeficiente de acá 0, y lo podemos hacer de dos formas, dividiendo la segunda fila por 2 y restándosela a la primera, o lo que voy a hacer yo es multiplicar la segunda fila por 2, o sea, multiplicar la primera fila por 2 y después restarle la segunda fila. Entonces voy a multiplicarle la segunda fila por 2, y eso me deja un 2 acá, y como le resto en la primera, perdón, le resto en la segunda fila, acá me queda un 0, 0, 0, 2 e a la 2t, eso es un 2t, 0, y 0, 0 menos e a la t. Y acá que nos queda, multipliqué la primera fila por 2 y le resté la segunda fila. Entonces me queda 2 menos 4 más 1 menos 3, y 2 menos 1, 1. 0, 1, 1, y 0 menos 2, 1. Y ahora finalmente lo que tengo que hacer es, voy a dividir toda la primera fila por 2, voy a dividir toda la segunda fila por 2e a la 2t, y voy a dividir toda la tercera por menos e a la t. Y así en el lado izquierdo me va a quedar una identidad, y lo que me queda en el lado derecho va a ser la inversa de phi. Entonces me queda 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y en el lado derecho me queda 1 menos 3 medios, 1 medio, me queda 0. Dividir por e a la 2t es lo mismo que multiplicar por e a la menos 2t, entonces voy a dejar el exponente arriba o sea, la exponencial arriba con un exponente negativo. Me queda menos e a la menos 2t partido en 2, y e a la menos 2t partido en 2. Y la última fila es dividir por e a la t, así que me queda 0, menos me queda 2 e a la menos t, y el último me queda menos e a la t, menos e a la menos t. Eh, Así que esto de acá va a ser nuestro phi a la menos 1 de x. Y bueno, si no están seguros, siempre pueden hacer la multiplicación de phi a la menos 1 por phi, y eso les tiene que dar la identidad, pero en este caso confiemos de que hice bien la matraca. Ok, entonces ya tenemos nuestro phi a la menos 1. Ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, recordamos que estamos buscando f de x como la integral de phi a la menos 1, phi a la menos 1 de x por b de x. Entonces ahora el siguiente paso es multiplicar phi a la menos 1 con nuestro vector b. Entonces, phi a la menos 1 de x por b de x es igual a, bueno, nuestra matriz phi a la menos 1, 1, 0, 0, menos 3 medios, 1 medio, menos e a la 2t partido en 2, e a la menos 2t partido en 2, y 2 e a la menos t, menos e a la menos t,
Esa fórmula de f, ¿cómo se llama? Se llama variación de parámetros. O sea, en realidad todo el proceso que estamos haciendo es variación de parámetros, pero en particular, es- esta forma cuando la veo yo digo, ah, hiciste variación de parámetros. Como que esto en particular se llama como... Pero, pero pucha, no sabría cómo decirte exactamente el nombre. A ver, tengo el apunte a mano, así que si es que lo pillo a la rápida, te digo, si no... em, no me sale el nombre, pero dentro del apunte está como eh, en la sección de variación de parámetros. Y así que se calcula el f que después nos permite encontrar la solución particular. Entonces, ya, tenemos phi a la menos uno y por b de x, que b de x era 0, 0 y 12 e a la 2t. Pucha, de nuevo mezclé las t y las x, ¿cierto? Lo siento. Ya, vamos a volver a trabajar todo con X porque estamos diciendo que F es F de X, ¿sí? Todas estas T de acá son X y ya, ahora sí, en el final lo voy a cambiar por X, pero eso quiere decir que en todo el proceso anterior también todas estas T eran X. Lo siento si es que esto causa confusión, pero me traspapelo. Soy acostumbrado a usar el T porque se refiere al tiempo. Más 24x al cuadrado. Ya, tenemos nuestro fiel a menos uno por b, ahora tenemos que calcular el resultado. Y esto nos va a dar un vector de tamaño 3. Lo primero es, bueno, fila por columna, y me queda 6 e a la 2x más 24 partido en 2, me queda 12x cuadrado. Ese es el primer término. El segundo término es multiplicar el, este tercer término en el fondo lo único que sobrevive es esta tercera columna por este tercer término, ¿sí? Y nos queda, bueno, como tenemos un 12 e a la 2x, lo estamos multiplicando por e a la menos 2x, ahí se nos cancela y nos queda 6 más 24 partido en 2, 12, x cuadrado, e a la menos 2x. Y el tercer término es eh, menos 12 e a la x, ¿sí? 2x menos x, menos 24 eh, x cuadrado e a la menos x. Entonces este es nuestro vector. Y finalmente lo que nosotros queremos es f de x, que es la integral de cada una de estos, de este vector de x. ¿Y cómo integramos cuando tenemos un vector? En el fondo la integral entra a cada uno de los coeficientes y en el fondo lo que vamos a ir resolviendo es, vamos a encontrar f1, que va a ser la integral del primer coeficiente, f2 la integral del segundo coeficiente y f3 la integral del tercer coeficiente. Sí, y así nos formamos nuestro f, que en realidad es f1, f2 y f3. Entonces empecemos. f1 de x es la integral de 6 a la 2x más 12x cuadrado de x. Bueno, la integral de a la 2x es, nos quedan 6 por a la 2x partido en 2. Y la integral de 12x al cuadrado me queda 12 por x al cubo partido en 3. Y nos queda 3 a la 2x más 4x al cubo. Ese es nuestro f1. Lo voy a escribir acá de forma explícita. Ese es nuestro f1. Y ahora empieza el caos. F2
es la integral de 6, todavía nada muy terrible, o sea, más 12x al cuadrado e a la menos 2x de x. ¿Y cómo integramos el segundo término? Bueno, esta integral es 6x más la integral, voy a sacar el 12 hacia afuera, más 12 veces la integral de x al cuadrado e a la menos 2x de x. Y acá, bueno, hay que hacer integración por partes. Y hay que hacerlo dos veces, ¿sí? Tenemos que bajar el grado de x cuadrado a dos veces para que nos quede un término que sí podamos integrar. Entonces vamos a integrar por partes. Nuestro u va a ser igual a x cuadrado. Eso dice que du es 2x de x. Nuestro db es e a la menos 2x de x. Entonces nuestro b es e a la menos 2x partido en menos 2. Entonces me voy menos hacia adelante. Ok. Voy a seguir arrastrando todo esto hacia abajo. Me queda 6x más 12 veces. Y bueno, parto con u de b es igual a u por b, x cuadrado por, me boto un menos, e a la menos 2x partido en 2, menos la integral de b de u. B también me boto un menos, entonces voy a pasar esta integral a más. Me queda menos 2, e a la menos 2x partido en 2 por du, que es 2x de x. Entonces este 2 se me cancela con este 2 de acá. Y nuevamente voy a tener que hacer integración por partes en esta nueva integral, en donde ahora en este caso mi u va a ser x, entonces mi de u va a ser de x. Y mi db nuevamente va a ser e a la menos 2x, entonces mi b nuevamente va a ser menos e a la menos 2x partido en 2. Entonces voy a ampliar esto, me queda 6x más 12 veces, acá me queda 12 partido en 2, me queda 6, ahí hay un menos que me está molestando, así que cambio de signo, menos 6x cuadrado e a la menos 2x, más 12 veces esta integral, y esta integral de nuevo ya la reemplazo por la fórmula de integración por partes, me queda que u de b es igual a u por b, de nuevo me queda menos x e a la menos 2x partido en 2, menos la integral de b de u. El b me boto en menos de nuevo, así que me queda más, y me queda e a la menos 2x partido en 2 por u por x, no, por b de u, b por du, así que me queda dx. Esa es una x. Ya, y ahora sí ya estamos terminando este ejercicio. O sea, el F2, ¿sí? Recordemos que ahora estamos calculando el F2 y nos queda el F3. El F3 igual es bastante matraquero. Entonces nos queda 6x menos 6x cuadrado e a la menos 2x más, esto tiene un menos adelante, así que me queda menos 6x e a la menos 2x más 12 partido en 2, 6. ¿Y cuál es la integral de e a la menos 2x? Bueno, la hemos trabajado todo el rato, que es e a la menos 2x partido en menos 2. Entonces esto me bota un menos, esto me bota un partido en 2. Así que f2 es 6x menos 6x cuadrado
e a la menos 2x, menos 6x e a la menos 2x, más 3, y con un menos, me queda menos 3 e a la menos 2x. Entonces, bueno, si quieren lo pueden factorizar para escribirlo más bonito, pero finalmente ese es f2. Y luego f3 es la integral del tercer coeficiente que nos había quedado en esta multiplicación, que sería menos 12 e a la x más 24 o menos 24. Menos 24 menos 24 x cuadrado e a la menos x de x. Entonces, bueno, el primer término es fácil de integrar, la integral de una exponencial. Me queda, bueno, lo voy a hacer. Menos 12 e a la x. ¿Es e a la x o e a la menos x? Sí, e a la x. Y el segundo término, menos 24 veces la integral de x cuadrado e a la menos x de x. Entonces, de nuevo, vamos a tener que, para resolver esta integral, la vamos a tener que integrar por parte dos veces para disminuir la potencia de x al cuadrado. Y es exactamente el mismo procedimiento, solo que en vez de, en este caso, u va a ser x cuadrado y db va a ser e a la menos x, no e a la menos 2x, ¿sí? Porque ahora tenemos un término distinto. Así que lo hacemos un poquito más rapidito. Me queda menos 12 e a la x, menos 24 por u por b, me queda x al cuadrado, me boto un menos el b, e a la menos x, menos la integral de b de u, el b me boto un menos, así que lo dejo como más, y me queda e a la menos x por 2x de x. Y de nuevo acá vamos a tener que integrar por partes, donde ahora mi u va a ser x, y mi db va a ser bueno, el mismo, e a la menos x. Entonces esto nos queda menos 12 e a la x, menos, tenemos un más, así que nos queda 24x cuadrado e a la menos x, más, este 2 lo voy a tirar para afuera, así que me va a quedar un menos 48, y la integral. La integral correspondiente que, bueno, esto lo voy a correr un poquito hacia el lado, para que no me moleste. La integral que estamos trabajando por, ya se me olvidó el nombre, integración por partes. Nos queda que u por b nos queda menos x e a la menos x, menos la integral de b de u, el b me bota un menos, así que me queda e a la menos x, y de u en este caso es x, así que ganamos. Y ahora por fin vamos a poder escribir esto ya finalmente, e a la menos 12 e a la x más 24x cuadrado e a la menos x, menos, esto me botó un menos también, así que más 48x e a la menos x, y menos la integral de menos 48 por la integral de e a la menos x. La integral de e a la menos x es menos e a la menos x, entonces me boto un menos también esto, y se me fue. Y me queda e a la menos x. ¿Ya? También, de nuevo, si quieren, estos tres términos los pueden factorizar por e a la menos x, pero no hay nada que se puedan cancelar, ni nada que se pueda escribir mucho más bonito que lo que tenemos acá. Entonces, f de 3 es esto de acá. Y finalmente, la solución queda, la voy a dejar explícita así, o sea, implícita, no la voy a escribir de forma explícita. f1 de x por nuestra solución y1 más
f2 de x por nuestra solución homogénea I2 más f3 de x por nuestra solución homogénea I3. Y resolvimos ya nuestra EDO con variación de parámetros. Como les dije, era un poco denso. Sobre todo la parte de integración por partes, hay que tener harto ojo con los signos, con cuál es mi U, cuál es mi DB. En este caso, siempre que tengamos como acá, una integral en donde tenemos una exponencial por una potencia de x, lo que tenemos que hacer es que nuestro u sea nuestra potencia de x, cosa que cada vez que vayamos haciendo la integración por partes le vamos a ir quitando una potencia, una potencia, una potencia, hasta que desaparezca y podamos trabajar esto ya con la exponencial solamente y sin que la potencia de x nos moleste, y la integral de una exponencial finalmente, como llegamos acá, ya es una integral conocida y ahí podemos resolver. Pero cuando tenemos esta multiplicación que nos molesta en un principio, la única forma es integrar por partes la cantidad de veces suficiente para que el exponente de la potencia de x se muera. Eso. Eh, Repaso, hoy se me quedó esta cosa. Repaso a la rápida, que es más o menos lo que escribí en un principio. Nosotros tenemos nuestra EDO, sí. En este grado tenemos una EDO de grado 3, entonces vamos a tener tres soluciones homogéneas que tienen que ser LI, y si es que no son LI es porque hay algún valor, eh, acá nosotros calculamos estos valores de lambda. Si es que no son LI, es porque hay algún lambda que se repite más de una vez, y cuando tenemos ese caso, para hacer los LI tenemos que empezar a agregar potencias de x, ¿sí? En este caso, si lambda 2 y lambda 3 hubiesen sido 1, por ejemplo, entonces nuestra solución 2 hubiese sido e a la t, y nuestra solución 3 ya no puede ser e a la t, porque si no sería linealmente dependiente con I2, entonces le agregamos un t adelante. En realidad, de nuevo estoy metiendo t en donde debería haber x. Todos estos deberían ser x, y para que sean linealmente independientes agregamos una potencia de x para que así asegurarnos de que sea linealmente independiente con las demás soluciones homogéneas que estamos encontrando. Pero este no era el caso. Una vez que tenemos las soluciones homogéneas, lo que nosotros queremos es encontrar nuestra matriz phi a partir de las soluciones homogéneas y sus derivadas, y tenemos la matriz B, que es el lado derecho, son puros ceros, excepto en el último coeficiente que va al lado derecho de la ecuación. Después invertir la matriz phi para conseguir phi a la menos 1, y una vez que tenemos phi a la menos 1, multiplicamos phi a la menos 1 por B, integramos cada uno de los coeficientes, así vamos a obtener F1, F2 y F3, y ya teniendo F1 explícito, F2 explícito y F3 explícito, nosotros escribimos nuestra solución final como F1 por I1 más F2 por I2 más F3 por I3. Esa es la idea de la variación de parámetros. Entonces ahí eh, hay distintas formas de calcular esto. Una es hacerlo con el Wronskiano, otra es invertir la matriz explícitamente, y para eso hay distintas formas. Hay que trabajar con la adjunta de la matriz, o como lo hicimos nosotros, que es pegando la identidad a la derecha y escalonando, como lo hicimos acá. Pero de eso se trata variación de parámetros, y eso te permite resolver ecuaciones ya un poquito más complejas que las que se pueden resolver solamente con coeficientes indeterminados. Eso. Ya llevamos una hora más o menos, así que yo creo que la P2 me la voy a saltar un poco, y vamos a pasar a la P3, porque ya hablamos un poco de sistemas lineales, matrices exponenciales, así que vamos a darle prioridad a la P3, y si nos sobra un poco de tiempo nos devolvemos a la P2. ¿Alguna duda? Voy a
aprovechar de tomar agüita por mientras que... Ok. Ya, considere los siguientes sistemas, encuentre sus puntos críticos y clasifíquelos y bosqueje su diagrama de fase. En realidad no vamos a bosquejar acá, pero lo demás sí lo vamos a hacer. En este caso tenemos sistemas autónomos, sí, porque en realidad cuando nosotros decimos x' e y', se entiende que x es una variable que depende del tiempo, e y también es una variable que depende del tiempo, pero la dinámica de x y la dinámica de y no dependen del tiempo, sino que dependen solamente de la posición de x y la posición en y, ¿sí? A eso se refiere con autónomo, que no aparece explícita una dependencia del tiempo. Y bueno, la A nos dice que x' es 4x y y' es 5x menos 6y. ¿Ya? Entonces, una forma de ver esto es ver la dinámica de x' como una función de x y de y ver la dinámica de y' como, cuando me refiero a dinámica, es la derivada de la función x y la derivada de la función y. Vemos la dinámica de y' como otra función distinta que también depende de x y de y. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que ver es los puntos críticos. ¿Cómo sabemos cuando un punto es un punto crítico? Eh, el par x barra, y barra es punto crítico cuando se cumple que, vas a mover esto sin querer, f evaluado en estos puntos es cero, o sea, la dinámica de x' es cero y la dinámica de y' también es cero evaluada en ese punto. ¿Sí? ¿Y cómo se entiende esto? Si nos paramos en ese punto, x' es 0, y' es 0, es decir, si nos paramos en ese punto, no nos movemos, porque estamos como justo en un punto donde no hay dinámica, no se debería mover. Y ahora tenemos distintos tipos de puntos críticos, que son los puntos que eh, los demás, como alrededor, pueden tender hacia él, o puntos críticos que cuando te mueves un poquito de este punto crítico, necesariamente te vas a alejar de ese punto crítico. Y bueno, el punto crítico degenerado, eh, ya, me estoy adelantando mucho, voy a empezar a escribir un poco y veamos cuando tenemos un punto crítico de esta dinámica. Entonces, para que f de x, y sea igual a 0, es necesario que, bueno, f de x, y es 4x en este caso. Entonces, en este caso, la única forma de que obtener un punto crítico, necesariamente se tiene que cumplir que x tiene que ser igual a 0. Y una vez que ya tenemos impuesto esto, recordemos que una vez que imponemos algo para que sea punto crítico, lo tenemos que imponer en ambos casos. No es como que veamos por separado en f, veamos por separado en g, sino que se tienen que cumplir las condiciones para que ambas funciones se igualen a 0 al mismo tiempo, en el mismo punto. Entonces ya estamos imponiendo de x tiene que ser 0. Entonces, para que g de 0, y sea igual a 0, se tiene que cumplir que, bueno, esto es lo mismo que, como ya estamos imponiendo que x es 0, 5 por x más menos 6 por y, tiene que ser 0. Y eso me dice también que y tiene que ser 0. Entonces, el único punto crítico que hace que
tanto f de x, y como g de x, y se anulen al mismo tiempo, es el punto crítico 0,0. Ok. Ahora, ¿cómo sabemos qué punto crítico es? Lo que tenemos que ver es el jacobiano de la matriz, o sea, de la dinámica. En este caso nosotros vamos a ver el jacobiano de nuestro sistema. Y el jacobiano es ver cada una de las funciones, sus derivadas parciales. Entonces, el primer componente va a ser la derivada parcial de f de x, y con respecto a x. El segundo coeficiente de la primera fila es la derivada parcial del mismo f de x, y, pero ahora con respecto a y. Y para la segunda fila es lo mismo, pero con la función g en vez de con f. G de x, y derivado con respecto a x, y la derivada parcial de g de x, y derivado con respecto a y. Entonces, veamos. Bueno, la derivada de f de x, y con respecto a x es 4. La derivada de f de x, y con respecto a y es 0, ¿sí? Porque no aparece explícitamente y. La derivada de g de x, y es, con respecto a x, es 5, y la derivada de g de x, y con respecto a y es menos 6. Entonces, ¿cómo sabemos si un punto es degenerado o no? Nosotros tenemos que ver, bueno, en general el jacobiano también depende de forma explícita de x y de y. En este caso no depende de forma explícita porque todos los x desaparecieron, todos los y desaparecieron. Pero en el siguiente caso no va a ser así. Y lo que tenemos que hacer es evaluar el jacobiano en el punto crítico, sacar el determinante y ver si es 0 o es distinto de 0. Si el jacobiano es, el determinante del jacobiano es 0, ay, se me olvidó por un segundo cuál era el punto crítico, o sea, cuándo es degenerado y cuándo no es degenerado. Ya, cuando el determinante del jacobiano es igual a 0, entonces el punto x barra, y barra es un punto crítico denso. Es punto crítico denso o degenerado. Denso, denso, degenerado. Degenerado. Y cuando el jacobiano es distinto de 0, es un punto crítico aislado. O no degenerado. No degenerado. Entonces esas son las dos opciones que tenemos para clasificar nuestro punto crítico, como punto crítico denso o como punto crítico aislado. Acá me falta el crítico, pero... Sí. Así que, bueno, en este caso evaluamos nuestro jacobiano en el punto crítico que es 0, 0, pero como no depende de x, el jacobiano evaluado en el 0, 0 es exactamente lo mismo, porque no depende ni de x ni de y. Y lo que tenemos que ver es cuál es el determinante. Entonces sacamos el determinante. Y el determinante en este caso es 6 por menos 4, menos 24, más 5 por 0, o sea, menos 5 por 0 que es 0. Entonces menos 24 que es distinto de 0. Entonces el punto 0, 0 es el único punto crítico del sistema 1 y es un punto crítico no degenerado. Es un punto crítico aislado. De hecho es el único, así que es aislado. ¿Vale? Eh, ¿Alguna duda hasta ahí? Si no, pasamos con el segundo sistema. Ya.
El segundo sistema es x' es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x menos 9 y y' igual a x por y menos x. De nuevo, a esto de arriba lo vamos a llamar a f de x, y. Y la función, la dinámica de g, la vamos a llamar g de x, y. Ya, queremos ver que f de x, y sea igual a 0 y g de x, y también. Entonces, ¿cómo vemos esto? Ya. F de x, y es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x menos 9. Y nosotros queremos que esto sea igual a 0. Acá voy a completar el cuadrado para x para que me dé algo un poquito más fácil como de visualizar. Y esto me quedaría x. Si hago menos 1, me boto en menos 2x. Pero para eso necesito agregar un más 1. Y haciendo ni quita ni pone tengo que restar un menos 1 también. Entonces me queda menos 10. ¿Sí? Porque agrego un más 1 que queda dentro de esta expresión. Esta expresión debería ser el cuadrado. Y para que se mantenga igual, resto 1 y ese menos 1 se lo agrego al menos 9. Esto me queda igual así. O lo voy a escribir así. Esto. Entonces, x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser igual a 10. Eso no nos da mucha información de cuándo se puede hacer 0 o cuándo no. Entonces veamos la segunda, la dinámica de y, la función g. G de x, y es igual a x y menos x, y nosotros queremos que esto sea igual a 0. Entonces lo que podemos hacer es factorizar. Nos queda x factor de y menos 1 tiene que ser igual a 0. Y ahora tenemos dos casos. G de x, y se puede g de x, y se puede hacer 0 en dos ocasiones. Cuando y es igual a 1, cuando y es igual a 1, cualquier x nos sirve para que g de x, y sea igual a 0. Entonces, ahora lo que queremos ver es si es que nosotros imponemos y igual a 1 cuando f de x, y se hace 0. Entonces, f de x, 1, yo quiero que sea igual a 0, entonces quiero encontrar cuál es el x que satisface eso. Si yo ya estoy imponiendo x como 1, yo sé que esto se veía como x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado, que en realidad es más 1 al cuadrado, es igual a 10. Y esto me dice que x menos 1 al cuadrado tiene que ser igual a 9. ¿Y qué x me satisface en eso? Bueno, este término de acá puede ser o 3 o menos 3, porque al cuadrado ambos me dan 9. Eso significa que x1 me dan dos soluciones. Una que puede ser que x sea 4, y así menos 1 me queda 3, o que x sea menos 2. Entonces, menos 2, menos 1, menos 3 y elevado al cuadrado me da 9. Ambos casos me sirven. Entonces, ya tengo dos puntos que son críticos. Tengo el 4,1, que hacen que tanto f como g evaluado en estos puntos me den 0, y el menos 2,1. Acá tengo dos puntos críticos. Y esto es cuando yo impongo que y tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Esa imposición la sacamos de acá. Y en el caso de que y sea distinto de 1, nos vamos con el complemento, para que la función g de x, y sea
la función g de x, y se evalúa en 0 y y es distinto de 1, entonces necesariamente la otra opción es que x tenga que ser 0. ¿Sí? Si x es distinto de 1, eso me obliga a que x sea igual a 0 para que, g de x, y sea igual a 0. Y entonces ya estoy imponiendo de que x tiene que ser 0. Y ahora veo qué más tengo que imponer sobre y para que a la vez f de x, y sea 0. Entonces, yo quiero que f de 0, y sea igual a 0. Y eso significa que me queda mi función, bueno, 0 menos 1 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 10. Y menos 1 al cuadrado me queda 1 positivo, lo paso restando hacia el otro lado y me queda que y cuadrado tiene que ser igual a 9. Y esto de nuevo me tira dos soluciones, que y1 puede ser 3 y 2 puede ser menos 3, porque ambas al cuadrado me dan 9. Entonces, con este segundo caso, encontramos otros dos puntos críticos, que es el 0,3 y el 0, menos 3. Tenemos esos tres puntos críticos. Ok, eso es lo que nosotros podemos encontrar a partir de de las formas explícitas de f y g. Esos son los puntos críticos que nosotros podemos encontrar. Y ahora tenemos que clasificarlos. Para clasificarlos tenemos que ver el jacobiano y después evaluar los puntos críticos y ver cómo se comporta, si el determinante del jacobiano es igual a 0 o distinto de 0. Entonces primero veamos el jacobiano. Jacobiano de y, x es, de nuevo, f, la derivada parcial de f con respecto a x. Voy a copiar y pegar esto de acá. No escribirlo de nuevo. Copiar. Maravilloso. La tecnología. Entonces, vamos. En este caso, f es ya, x al cuadrado más y, ya. Si se dan cuenta, ahora para derivarlo me sale mucho más fácil derivar la función como sin completar cuadrado. Así que vamos a usar eso para encontrar la derivada con respecto a x. Me queda 2x menos 2. Entonces me queda 2x menos 2. La derivada con respecto a y es 2y. 2y o menos 2y. 2y. Y la derivada de g con respecto a x me queda y menos 1. Y la derivada de y, de g con respecto a y, me queda x. Entonces ahora el jacobiano sí me queda explícito en función de x y de y. Aparece la dependencia de x y de y de forma explícita. Entonces ahora tengo que evaluar el jacobiano y calcular el determinante del jacobiano para cada uno de los puntos críticos. Los puntos críticos eran 4,1. Después el jacobiano del punto menos 2,1. El determinante del jacobiano del punto 0,3. Y el jacobiano del último punto crítico, que era el 0, menos 3. Entonces empecemos a calcular el determinante. Si reemplazamos en 4,1, nos queda que es el determinante de la matriz 2 por 4, 8, menos 2, 6. 2 por 1, 2. 2, 1 menos 1, 0. Y 4. Este determinante es 6 por 4, 24 menos 2. Nos queda 22. Que bueno, distinto de 0. Así que es punto no degenerado. No degenerado.
Ya. Eso significa que es un punto crítico aislado. El determinante del jacobiano evaluado en 2,1, menos 2,1 me queda 2 por menos 2, menos 4, menos 2, menos 6. 2 por 1, 2. Me queda 0 de nuevo y menos 2. El determinante me queda 2 por 6, 12, menos 2, 10. Bueno, distinto de 0, así que de nuevo es un punto crítico no degenerado. El tercer jacobiano me queda menos 2, 6, 2 y 0. Y me queda menos 2 por 0, 0, menos 2 por 6, 12, menos 12. Bueno, distinto de 0. Nuevamente, el punto crítico 0,3 es un punto crítico no degenerado. Y el cuarto punto crítico es reemplazar i como menos 3. Me queda menos 2, menos 6, menos 4 y 0. Me queda menos 2 por 0, 0. Menos 6 por 4, 24. Me queda menos 24, que bueno, de nuevo es distinto de 0, así que los 4 puntos críticos que nosotros encontramos acá son puntos críticos no degenerados, son puntos aislados. Así que esos son los puntos críticos asociados a estos dos sistemas. No sé si tienen alguna duda. No pudimos. Lo siento, no te escuché, se escuchó un poquito cortado. Ah, ya. Eh, eh, Mm, igual, cuando lo X, creo que tu internet está como medio pegado y se te escucha como a golpes, entonces no sé si puedes escribir tu pregunta en el chat. Eh, bueno, mientras esperamos la pregunta de la compañera, bueno, quedan dos opciones. Hablar un poco sobre la P2, que es matrices exponenciales, pero no hemos hablado de las matrices de Jordan y creo que también les entra en el examen. Si me confirman, podríamos hablar un poquito de las matrices de Jordan y cómo se trabajan para que tengan un poco una idea y que lo alcanzamos a cubrir, porque las matrices exponenciales igual las trabajamos un poco. Entonces, si me confirman que le entran las matrices de Jordan, podríamos hablar un poquito de eso y para ir cerrando la tutoría de hoy. Si no entra, también me dicen, pero ojalá que me digan algo. Creo que no va, a mí no, al menos a mí no me suena. En una de las, bueno, dentro del horario de consulta de Discord, uno de los chicos me llegó a preguntar que estaba en la sección de Manasevich. Y una del control 2 había una pregunta que no trabajaba explícitamente con matrices de Jordan, pero trabajaba con unas dimensiones del Kerr de A menos lambda I para cierto valor de lambda y eso te daba como, tenían que trabajar un poquito sobre eso, que no es trabajar con la forma de Jordan explícita, pero, pero hay varios conceptos que se relacionan ahí con espacios generalizados y esas cosas que es como la generalización de la diagonalización de una matriz, pero cuando no es diagonalizable,
se puede escribir siempre una forma de Jordan porque cuando nosotros trabajamos con una matriz diagonalizable, estoy ya haciendo como nosotros trabajamos con la matriz A, y cuando la diagonalizamos es P por D por P a la menos 1, donde P está compuesta por los vectores propios, D es una matriz diagonal, que la matriz diagonal tiene los valores propios, y cuando una matriz no es diagonalizable, el problema es que la matriz que te queda acá en el medio no es una matriz diagonal, es una matriz un poco más generalizada, que es la matriz de Jordan, que te queda como A es igual a P por J por P a la menos 1. Entonces, si les suena algo, si no les suena nada, no sigo profundizando en eso. Y bueno, y la gracia de esta forma es que cuando uno trabaja con estos sistemas lineales y uno tiene la solución que es, por ejemplo, e a la at por algo, uno quiere calcular de forma explícita la matriz exponencial. Y el problema, bueno, y cuando es diagonalizable, e a la at es lo mismo que P por E a la dt por P a la menos 1. Entonces, calcular la exponencial de una matriz diagonal es súper fácil, porque es simplemente pasar la exponencial adentro hacia los componentes de la diagonal. No lo vimos, creo, pero vimos el caso no diagonalizable. Ok, voy a seguir hablando un poquito de esto entonces. Cuando es diagonalizable tenemos esa propiedad, la exponencial de la diagonal se calcula más o menos relativamente fácil, y después ya hay que completar esta multiplicación de las tres matrices para poder encontrar la matriz exponencial de forma explícita. El problema es cuando la matriz no es diagonalizable y nos queda nos queda una matriz de la forma de Jordan, que es una generalización un poco de la matriz diagonal, y también tiene que ver con los valores propios. Y en este caso P ya no se compone por los vectores propios, sino que se compone por otras cosas, porque cuando la matriz A no es diagonalizable, parece que dice diagonal, no es diagonalizable. Eso significa que hay unos valores propios que tienen su multiplicidad geométrica y su multiplicidad algebraica son distintas. Es decir, por ejemplo, en el caso más fácil, tenemos que el polinomio característico de la matriz A, el polinomio de la matriz A es, por ejemplo, lambda menos 3 a la 4. Supongamos que estamos trabajando en una matriz de 4 por 4 y el polinomio característico nos repite el valor propio lambda igual a 3 de forma 4 veces. Pero cuando nosotros queremos calcular los valores propios, los vectores propios asociados al valor propio, no nos da los suficientes valores propios. Por ejemplo, en vez de darnos 4 vectores propios, porque tiene multiplicidad 4, tiene multiplicidad algebraica 4, pero la multiplicidad geométrica que nosotros encontramos cuando hacemos que a menos lambda i por b es igual a 0, de esa forma nosotros encontramos los vectores propios asociados al valor propio lambda. Nos tira, por ejemplo, 2 vectores en vez de 4. Entonces nos tira un b1 y un b2. ¿Eso qué nos dice? De que no estamos consiguiendo la cantidad suficiente de vectores propios para completar nuestra matriz, y eso nos dice de paso que la matriz A no es diagonalizable. Es decir, nunca lo vamos a poder escribir como P por D por P a la menos 1 con D diagonal. Entonces, ahora pasamos a escribir de otra forma. Ahí empezamos a trabajar con los espacios propios generalizados que tienen que ver con, bueno, si es que nosotros estamos buscando un B de esta forma, nosotros podemos decir que B pertenece al ker de A menos lambda I, ¿cierto?
que pertenezca al ker significa que B significa exactamente eso, que A menos lambda I por B es igual a 0. Entonces lo que nosotros tenemos que empezar a ver es, si es que nosotros tenemos la matriz A de forma explícita, lo que tenemos que ver es, y si esto nos tira dos vectores, si este proceso nos tira B1 y B2, entonces nosotros sabemos que la dimensión del ker de A menos lambda I es 2. Entonces lo que nosotros tenemos que empezar a ver es los siguientes espacios que son de la misma forma, pero empezamos a trabajar con potencias más grandes. Entonces, ahora ya no tenemos la matriz A menos lambda I, sino que ahora vamos a ver la matriz A menos lambda I al cuadrado. Vamos a ver cuál es el ker de la matriz A menos lambda I al cuadrado, y esto cumple ciertas propiedades. Que el espacio que anula a la matriz A menos lambda I está contenida estrictamente en el espacio que contiene a la matriz, que anula la matriz A menos lambda I al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si es que nuestra dimensión de A menos lambda I es 2, por ejemplo, nuestra dimensión del ker de A menos lambda I al cuadrado puede ser 3, y nosotros vamos creciendo hasta encontrar, en este caso nuestro valor propio tenía multiplicidad, que se nota como multiplicidad algebraica 4. Nosotros tenemos que ir avanzando en estas potencias hasta que finalmente encontramos el espacio a la potencia necesaria para que la dimensión del espacio sea 4. Estos números siempre van a ir creciendo, y cumplen otra cosa también, que el valor de la dimensión del ker de A menos lambda I elevado a la potencia 1 nos dice cuántos bloques de Jordan van a haber. Entonces en este caso ya sabemos que van a haber 2 bloques de Jordan que van a componer a la matriz J. Número de bloques de Jordan. Entonces, los bloques de Jordan se ven de la siguiente forma. Si es que nosotros alcanzamos en la potencia 3 a completar nuestro espacio completo, entonces lo que tenemos que hacer es tomar un vector que nosotros sabemos que pertenece a este espacio de acá, pero que no pertenece a este espacio de acá. Entonces, decimos sea B1 en el ker de A menos lambda I al cubo en este caso porque esa es la potencia en la que alcanzamos la multiplicidad algebraica que tenía nuestro valor propio. Entonces sea un vector en el espacio de potencia más grande, pero que el mismo vector no pertenezca al espacio de una potencia más chica. No pertenece al ker de A menos lambda I al cuadrado. ¿Ya? Esto que no... Ya. Va a existir uno al menos necesariamente, porque vamos a tener probablemente una base de este espacio, con eso vamos a saber cuál es la dimensión del espacio, y nosotros vamos a poder completar una base para llegar a R4, por ejemplo, que tiene dimensión 4, y vamos a poder completar con un elemento que necesariamente no va a estar acá. Y si no está ahí, tomamos ese y empezamos a trabajar. Entonces, a partir del vector B1, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a calcular, como nosotros sabemos que B1 pertenece a este espacio, pero no pertenece a este, en particular B1 tampoco va a pertenecer al ker de las potencias más chicas, elevado a 1, por ejemplo. Entonces, B1, si nosotros hacemos esta multiplicación, A menos lambda I por B1, esto nosotros sabemos al tiro que es distinto de 0, porque B1 no pertenece al ker, es decir, A menos lambda I por B1 es distinto de 0. Como es distinto de 0,
nosotros a este resultado lo vamos a llamar B2. ¿Y cuál es la gracia de que cumple B2? Cuando nosotros teníamos un vector propio, nosotros sabíamos que A por B1 era igual a lambda por B1. Eso es lo que cumplen los vectores propios. En este caso no vamos a obtener exactamente eso, pero vamos a tener una generalización un poquito más que nos sirve para completar la matriz de Jordan. En este caso, A por B1 menos lambda por B1 es igual a B2. Y esto quiere decir que A por B1 es igual a lambda por B1 más B2. Entonces, casi lo que teníamos acá y que tenía escrito recién acá y que lo borré, pero es agregando un término extra. Ok, de esta forma nosotros conseguimos B2 y ahora seguimos el proceso con B2, que en realidad es hacer A menos lambda I al cuadrado por B1 y hacemos este procedimiento para todas las potencias hasta la que sí pertenece B1 al ker de la potencia suficiente. Entonces, como nosotros sabíamos que B1 por A menos lambda, esta multiplicación se puede descomponer como A menos lambda I por A menos lambda I por B1, y nosotros dijimos que esto de acá era B2, ¿sí? Lo definimos recién. Y como nosotros también sabemos que esto es distinto de 0 porque no pertenece al ker de esa potencia. Entonces, esto va a ser lo mismo que el resultado de esto lo vamos a llamar B3, y esto va a cumplir que A menos lambda I por B2 va a ser igual a B3. Y eso significa de nuevo que A por B2 va a ser lo mismo que lambda por B2 más B3. Y finalmente llegamos a la potencia en la que B1 sí pertenece al ker, entonces A menos lambda 1 al cubo por B1. Eso nos va a decir que esto lo podemos descomponer como A menos lambda I por A menos lambda I al cuadrado por B1, pero eso nosotros ya dijimos que era B3. Y A menos lambda I por B3 va a cumplir que es igual a 0, porque B1 pertenece al ker de esta matriz, ¿sí? Con la potencia al cubo. Eso, así es como partimos nosotros. Y como nosotros sabemos que ese resultado es igual a 0, entonces A por B3 es igual a lambda por B3. Y a partir de esto, nosotros nos podemos construir una matriz que va a ser el bloque de Jordan asociado, que va a ser de tamaño 3. Nosotros habíamos dicho de que la dimensión del ker de A menos lambda I a la potencia 1 nos dice cuántos bloques de Jordan van a haber. En este caso, ya a partir de estos tres valores, de estos tres vectores, B1, B2 y B3, que fuimos encontrando a partir de este proceso, vamos a encontrar el primer bloque de Jordan, y el primer bloque de Jordan va a ser asociado a el vector B1, B2 y B3. Entonces P va a ser B1, B2, B3, las primeras tres columnas, la cuarta queda pendiente, y la matriz de Jordan, en los primeros tres coeficientes, nos va a quedar algo de esta forma, en donde este pedazo va a ser de 3 por 3, y este pedazo de acá va a ser de 1 por 1, porque tiene que ser de 4 por 4 finalmente. En donde, como nosotros sabemos que se cumple esta condición de acá, es muy parecido a lo que teníamos cuando era diagonal, pero con un término extra. Entonces, cuando era diagonal, nosotros teníamos lambda en la diagonal, pero ahora como nosotros tenemos un término extra, nosotros sabemos que A por B1 es lambda B1 más B2. Entonces, hay un 1 acá que sigue molestando. Para B2, nosotros sabemos que A por B2 es lambda B2 más B3. Entonces va a haber un 1 acá que también se va a agregar. Y para la última, A por B3 es lambda por B3, entonces no hay que agregarle nada más a esa fila. Y los demás valores son 0.
Bueno, todo lo que te queda acá es un gran cero, todo lo que te queda es un gran cero, y ahora tenemos que ver el último bloque de Jordan para completar la matriz de Jordan asociada. Entonces, nos falta un vector para completar la matriz P y un valor acá para completar el último bloque de Jordan. En este caso, ya. Lo voy a escribir acá abajo para tener un poquito más de espacio. Nosotros habíamos dicho que el ker de A menos lambda I tenía dimensión 2, el ker de A menos lambda I al cuadrado tenía dimensión 3, y el ker de A menos lambda I al cubo tenía dimensión 4, y con eso alcanzábamos la dimensión que estábamos buscando, que era la multiplicidad algebraica de nuestro valor propio. Si nos vamos un poquito hacia atrás, nosotros nos podemos preguntar por ker de A menos lambda I elevado a 0. Y una matriz elevada a 0, tal como cuando nosotros elevamos un número elevado a 0, eso nos da, cuando nosotros elevamos un número elevado a 0 nos da 1, cuando elevamos una matriz elevada a 0 nos da la identidad. ¿Y cuál es el único elemento que anula a la identidad? Es el vector 0. Entonces, y el vector 0 es un espacio que no tiene dimensión porque es un puro vector, no es un espacio vectorial, entonces tiene dimensión 0. ¿Por qué hago esto? Porque para el primer vector que iniciaba todo este proceso lo sacábamos de acá, de este espacio, y a partir de eso conseguíamos un B1, un B2 y un B3, que nos fuimos moviendo como hacia atrás y conseguimos un B1, un B2 y un B3. Entonces, hay una cosa que en realidad no nos importa tanto este numerito en sí, lo que nos importa es cuál es la diferencia entre el espacio anterior y el siguiente. En este caso la diferencia es de 2, en este caso la diferencia es de 1, en este caso la diferencia es de 1. Como de este espacio yo saqué B1, y eso me permitió sacar un B2 y un B3, en el fondo a todos los espacios es como que a todos estos numeritos ahora le resto 1. Entonces ahora en vez de quedarme con un 1 acá, me quedo con un 0, me quedo con un 0, y acá me quedo con un 1. Y eso me permitió conseguir 3 vectores, y ahora necesito saber de qué espacio saco el siguiente vector. Y el siguiente número que sea distinto de 0, significa que de ahí tengo que sacar el, ay, lo siento, el siguiente espacio vectorial, o sea, el siguiente vector asociado a todo esto. Entonces esto quiere decir que como este es el siguiente número distinto de 0, mirándolo como de izquierda a derecha, entonces de este espacio de acá yo voy a sacar un B4. Entonces ahora me pregunto, un vector B4 que pertenezca al ker de A menos lambda I, podemos sacar uno como por inspección, haciendo el clásico A menos lambda I por B igual a 0, sacamos uno de los vectores, y ese va a ser mi vector B4. Y como ese va a ser mi vector B4, B4 va a cumplir que A menos lambda I por B4 va a ser igual a 0. Entonces, acá mi última columna de P va a ser mi B4 que yo encuentre. Y como acá voy a tener un bloque de Jordan que en realidad es de 1 por 1, acá va a tener que ir solo un lambda. Pero está bien. ¿Por qué? Porque B4, el A por B4 es lo mismo que lambda por B4. ¿Sí? Como es un vector propio, cumple esa identidad de forma directa. Y ahí nosotros tenemos nuestra nueva matriz P, que ya no es solo vectores propios, sino que es un poco más general. Y nuestra matriz J es una matriz de Jordan. Y ahora sí, nosotros tenemos el derecho finalmente a escribir A como P por J por P a la menos 1. Y esto nos sirve para calcular nuestra matriz exponencial. ¿Por qué?
porque J, si se dan cuenta, es casi como una diagonal, excepto que tiene algunos unos arriba de la diagonal. Pero una matriz que tiene solo ceros, que es como triangular superior, que abajo de la diagonal tiene solo ceros, en la diagonal tiene solo ceros, y por arriba tiene unos, es una matriz que se llama nilpotente. Y estas matrices cumplen que cuando la elevas a un cierto n, a un n lo suficientemente grande, son idénticamente cero. Son una matriz grande de solo ceros. Entonces, cuando nosotros calculamos la exponencial de a, lo que nosotros podemos hacer es escribir este j, esto es p por e a la j por p a la menos 1, y lo que nosotros podemos hacer con j es escribirlo como una matriz diagonal más una matriz nilpotente. Entonces, cuando tengamos e a la j, nosotros vamos a tener e a la d por e a la n, ¿sí? Con esta propiedad de que la exponencial separa la suma, también lo hace para matrices, así que bien. Y la exponencial de la diagonal la van a saber calcular. La exponencial de una diagonal, la de toda la vida. En realidad acá debería haber un t, acá debería haber un t, acá debería haber un t y un t. Entonces la exponencial de la diagonal e a la dt es la exponencial que ya saben calcular, y la exponencial de la matriz nilpotente, ustedes la calculan como por serie. La clásica serie de k igual 0 a infinito, de n por t a la t, o sea, a la k, partido en k factorial. Y la gracia, que como esta matriz, n es una matriz nilpotente, solo va a haber una cantidad pequeña de coeficientes que van a ser distintos de cero. Después, a partir de, por ejemplo, k igual a 3, n al cubo, y todas las siguientes potencias, n a la 4, todo esto van a ser igual a 0. Entonces, esta sumatoria se define por los primeros n a la 0, n a la 1 y n a la 2. Y van a tener que hacer esos cálculos a mano, pero la gracia es que las siguientes términos de esta serie infinita van a ser todos 0. Entonces, esa es la gracia de la matriz de Jordan. Te permite calcular exponenciales de matrices no diagonalizables de forma fácil, transformando la matriz de Jordan en una diagonal más una nilpotente. La exponencial de la diagonal se calcula clásico, como elevando los términos de la diagonal, pasando la exponencial a los términos de la diagonal. Y la matriz, la exponencial de la matriz nilpotente se calcula por la serie de la exponencial, pero teniendo en cuenta de que van a haber poquitos términos que van a ser distintos de cero, los demás términos van a ser todos ceros, porque la matriz nilpotente a partir de una potencia va a ser cero necesariamente. Esa es la gracia de la matriz de Jordan. Cómo se compone está más o menos explicado acá. Van a tener el video por si lo quieren ver de nuevo. Pueden buscar información también en otros videos en YouTube, pero eso es más o menos cómo cómo se compone la matriz de Jordan. Quizás, pucha, lo siento por no explicar tan bien como estos numeritos, pero así es, funciona. Y entonces parten del último espacio, ven un elemento que esté acá y que no esté acá. A partir de eso, consideran como todos los espacios hacia la izquierda y ven, en este caso, a partir de B1, nosotros sacamos un B2 y un B3, y le restan 1 a todos los términos cuando ya hayan hecho esto una vez, y después, bueno, acá les queda 0, 0 y 1, y el siguiente espacio que sea distinto de 0, toman un elemento en ese espacio. Y siguen haciendo este procedimiento, quizás lo tengan que hacer más veces, pero probablemente no sea necesario hacerlo como más de 2 veces, sobre todo porque en una prueba este proceso es engorroso y quita tiempo. Pero ese es más o menos el espíritu de la matriz de Jordan. Es una generalización de la matriz diagonal para calcular la exponencial de una matriz de forma más sencilla. Eso, ya me alargué bastante, pero espero haya quedado claro. Cualquier otra consulta la pueden hacer ahora, y si no, ya quedaríamos hasta acá con la tutoría.
Había una pregunta que me había hecho alguien que tenía el internet medio malo y uy, bloqueé el iPad. Voy a seguir compartiendo por ahora. Compartir. Ah, está bien. Comenzar. Si es que tienen alguna duda, me pueden decir. Si no, quedaríamos hasta acá. Ya. Entonces dejaré de compartir entonces. O sea, de grabar primero.